Sacrifiqué el futuro de mi hijo por apoyar a mi hija brillante. Ahora él me odia. Y ella arruinó su vida. Si viniste por ella, mejor lárgate. Eso fue lo primero que me dijo mi hijo después de 5 años. Sin vernos. Me lo escupió como si le diera asco mi voz. Y antes de poder decir algo más, me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí, con el corazón golpeándome el pecho, frente a una casa que ni siquiera ayudé a construir, preguntándome en qué momento lo perdí. O peor aún, si alguna vez lo tuve. Tengo 2 hijos. Mellizos. Camila y Daniel. Nacieron con 1 minuto de diferencia, en una madrugada fría y caótica. Durante años me esforcé por tratarlos como si fueran uno solo, con el mismo amor, los mismos regalos, las mismas palabras antes de dormir. Al principio funcionó. Compartían juguetes, cumpleaños, castigos. Eran 2 piezas del mismo rompecabezas. Pero eso cambió cuando Camila cumplió 8. Ese año, su maestra nos llamó al colegio porque había resuelto un problema de álgebra que ni siquiera los estudiantes de secundaria lograban entender. Recuerdo que, al salir de la reunión, uno de los profesores nos dijo: «Esa niña va a cambiar el mundo». Yo sentí orgullo, fiebre, éxtasis, y también miedo. Miedo de no estar a la altura de lo que Camila necesitaba. Desde entonces, todo fue sobre ella: libros de física, talleres de lógica, olimpiadas escolares, clases especiales, becas que solo cubrían una parte. Y ahí estaba yo, haciendo malabares para cubrir la otra mitad. Porque tenía que brillar. Porque si no la impulsaba yo, ¿quién lo haría? Daniel. Daniel no. Parecía molesto. Al principio, era un niño tranquilo, tierno. Amaba los dinosaurios, dibujaba dragones, se reía viendo caricaturas. Yo lo abrazaba, le decía que era inteligente a su manera. Pero no sabía cómo impulsarlo. No sabía qué hacer con un niño normal. Así que lo llevé a los mismos talleres que a Camila. Pensé, quizás aún no lo ha descubierto. Quizás solo necesita ver a su hermana y se contagiará de esa chispa. Pero cada vez que lo llevaba, salía apagado. Me decía que odiaba esos lugares. Que se sentía tonto. Que no entendía nada. Yo le respondía que era porque no se esforzaba. Que, si se esforzaba como Camila, también lo lograría. Y así, sin notarlo, empecé a cambiar. A corregir más sus errores. A celebrar menos sus logros. A decirle que no con una facilidad que aún hoy me duele. Un cumpleaños. Camila pidió un telescopio. Daniel no pidió nada. Le regalé ropa. Ni siquiera recuerdo si le pregunté qué quería. Solo pensé que eso le sería útil. Hubo una vez. En particular, que no puedo borrar. Estábamos en la cocina. Daniel tenía 12 años. Me pidió un videojuego y le dije que no podía. Que habíamos gastado mucho en el viaje de Camila a la feria científica. Me miró, serio. Me preguntó, si yo fuera como ella, ¿también me comprarías cosas? Y yo, estúpida, ciega, le respondí, si fueras como ella, no tendría que decirte que estudies todo el día. Vi cómo se le rompía algo en la cara. Fue la primera vez que no me gritó. Solo bajó la cabeza, se fue a su cuarto, y cerró la puerta con un silencio que dolió más que cualquier reproche. No lo hice con maldad. Pero lo hice. Y sin darme cuenta, dejé de verlos como iguales. Esa palabra me pesaba más con cada año que pasaba. Porque no lo eran. No en cómo pensaban, ni en cómo aprendían, ni, me atrevo a decirlo ahora, en cuanto creía que podían llegar a ser. Camila absorbía conocimientos como si su cerebro fuera un imán. A los 13 ya hablaba de relatividad con profesores. Construía modelos 3D. Ganaba menciones en concursos donde la mayoría eran mayores que ella. Cada logro suyo era una postal que yo coleccionaba con orgullo. Daniel, no. Daniel dibujaba. Mal, si soy honesta. Pero con pasión. Hacía mapas de mundos imaginarios. Escribía historias de monstruos que tenían sentimientos y castillos que colapsaban por traición. Nunca sacó malas notas, pero tampoco destacó. Era aceptable. Cumplidor. Intenté, de verdad lo intenté,
empujarlo hacia algo más. Lo inscribí en los mismos cursos de verano que su hermana, esperando que la convivencia lo inspirara. Él aceptaba sin protestar, pero su cara lo decía todo: frustración, fastidio, desinterés absoluto. Una tarde, a la salida de un taller de matemática recreativa, se sentó en el borde de la vereda, me miró y dijo: «Mamá, por favor, no me obligues más a ser alguien que no soy». Esa frase me taladró por dentro. Pero en lugar de abrazarlo, de decirle que lo amaba por lo que era, le respondí: «Es que tú ni siquiera sabes quién eres, Daniel. Por eso te insisto». Y lo seguí inscribiendo en actividades que no quería. Le compraba libros que nunca abría. Lo comparaba, sin querer, sin darme cuenta, hasta que dejó de compartirme lo que hacía. Un día descubrí que tenía una carpeta escondida con cuentos que había escrito. No me los mostró. Yo los encontré. Los leí. Y no entendí nada. No entendí su mundo. No me detuve a intentarlo tampoco. Y así, poco a poco, se volvió invisible para mí. Un hijo que no daba problemas. Que hacía lo suyo. Que no brillaba, pero tampoco molestaba. Recuerdo un momento que aún me persigue. Estábamos en la librería. Camila, emocionada, buscaba un libro sobre física cuántica. Daniel me trajo una novela gráfica y me dijo que quería aprender a dibujar así. Yo se la negué. Le dije que no íbamos a gastar dinero en cómics caros. Le devolví el libro al estante sin pensarlo 2 veces. Esa noche, Daniel cenó en silencio. Y por primera vez, no se despidió antes de ir a su cuarto. Solo se fue. Y yo, me senté en el sofá con Camila, a leer juntas su nuevo libro. Más adelante, intenté compensarlo. Le compré una tarjeta regalo para una tienda de ropa. Le dije que podía elegir lo que quisiera. Él me agradeció con un tono distante. Me dijo que no necesitaba ropa, pero que igual estaba bien. Estaba bien. Siempre decía eso. Como si no tuviera derecho a pedir más. Como si lo único que pudiera hacer era aceptarlo. Y lo aceptó todo. En silencio. Incluso cuando llegó el momento de decidir su futuro. Porque cuando Camila fue aceptada en una de las mejores universidades del país y yo supe que no podíamos pagar las matrículas de ambos, tomé una decisión. Una que cambió nuestras vidas para siempre. Siempre supe que el momento iba a llegar. El instante en que ya no podríamos fingir que todo era parejo, que podíamos darles lo mismo a los dos. Y cuando pasó, no fue una decisión repentina. Fue una conclusión fría, matemática, casi inevitable. Camila fue aceptada en una universidad privada de élite. Una que no solo significaba prestigio, sino también oportunidades reales. Becas de investigación. Conexiones con laboratorios internacionales. Un camino directo al futuro que yo siempre imaginé para ella. Daniel, en cambio, aplicó a una universidad pública. Una opción más modesta. Más realista. Él nunca dijo que quería otra cosa. Solo lo hizo. Como siempre. Callado. Sin expectativas. Pero al ver las cifras, los gastos, la realidad que teníamos sobre la mesa, entendí que no había forma de costear ambos caminos. No con nuestros ahorros. No sin endeudarnos hasta el cuello. O elegíamos a uno, o terminábamos arrastrando a los dos. Recuerdo la conversación con mi esposo como si hubiera sido ayer. Usaremos el fondo universitario de ambos para pagarle a Camila. Dije sin rodeos. ¿Y Daniel? Me preguntó, con una mezcla de desconcierto y furia. Daniel es fuerte. Puede ir a una universidad comunitaria. Puede pedir una beca o un préstamo. ¿Y por qué no Camila? Insistió. Porque Camila tiene algo que Daniel no tiene. Respondí sin pensarlo. Camila tiene futuro. Lo dije. Lo creí. Y ahora me duele más que cualquier castigo. Él se opuso. Luchó. Dijo que era injusto. Cruel. Que estábamos condenando a uno para favorecer al otro. Yo le dije que si no estaba dispuesto a hacer lo que era necesario, entonces tal vez no estábamos en el mismo equipo. Si no apoyas esto, le dije. Nos separamos. No me respondió.
Solo me miró como si ya no supiera quién era la mujer. Frente a él. Y así lo hicimos. Tomamos el fondo que habíamos ahorrado desde que eran niños. Dividido por igual. 2 cuentas a nombre de cada uno. Y las fusionamos en una sola. Para ella. Cuando se lo dijimos a Daniel, al principio no reaccionó. Solo preguntó: ¿qué pasa conmigo? Yo, intentando sonar calmada, le dije que encontraríamos otra forma. Que era temporal. Que confiaba en él. Que sabía que podría salir adelante sin tanta ayuda. ¿Por qué no puede ella pedir un préstamo, entonces? Me preguntó. Y ahí, no supe qué responder. La conversación se convirtió en gritos. Daniel lloró. Dijo que ya sabía que era el menos importante. Que nunca estuvo ciego. Solo esperaba equivocarse. Que al menos ahora tenía la verdad en la cara. Nos llamó los peores padres del mundo. Y se fue. Se fue de casa con una mochila. Sin decir a dónde. Sin pedir dinero. Sin pedir nada. No volvió. Pasaron los días. Luego las semanas. Le escribí. Llamé. Le dejé notas en su buzón. Nunca hubo respuesta. Mientras tanto, Camila empezó la universidad. Parecía feliz. Radiante. Un futuro prometedor floreciendo. Y yo me decía que había valido la pena. Que algún día Daniel lo entendería. Que vería que lo hice por el bien común. Que un sacrificio era necesario. Pero entonces todo empezó a desmoronarse. Esa es la palabra exacta para lo que vino después. Como si todo lo que habíamos construido sobre Camila, el futuro, la apuesta, el sacrificio, hubiese estado sostenido con alfileres. Al principio, todo parecía perfecto. Las primeras semanas en la universidad fueron emocionantes. Me enviaba fotos del campus. De sus clases, de nuevos amigos. Incluso nos llamó una noche para contarnos que un profesor la había elogiado frente a toda el aula. Yo colgaba con el pecho inflado, pensando, valió la pena. Pero luego, el silencio. Las llamadas se volvieron esporádicas. Después, casi nulas. Nos decía que estaba ocupada. Que todo iba bien. Que no nos preocupáramos. Hasta que una noche nos llamaron de la universidad. Camila no se había presentado a 3 evaluaciones clave. Estaba a punto de perder el semestre. Me costó creerlo. Me aferré a la idea de que algo externo la estaba afectando. Fui a buscarla. La encontré en un departamento alquilado que nosotros pagábamos. Desordenado. Lleno de botellas vacías, música alta y personas que no reconocí. Camila me recibió con una sonrisa falsa y los ojos brillosos. Mamá, estoy bien. Solo estoy viviendo un poco. Sí, le hablé. Le supliqué. Le recordé todo lo que habíamos hecho por ella. Me dijo que estaba harta. Que toda su vida había sido la niña modelo. Que ya no quería más presión. Que no le debía nada a nadie. Me fui de ahí temblando. Volví a casa y le conté todo a mi esposo. Él no se sorprendió. Solo dijo, tú la criaste para eso. A pesar de todo, seguimos pagando sus gastos. Las rentas. Las matrículas. Como si en algún momento fuese a despertar, darse cuenta de todo y retomar su camino. Pero cada mes era igual. Más ausencias. Más fiestas. Más excusas. Y mientras tanto, el dinero se acababa. Tomamos préstamos. Vendimos el auto. Refinanciamos la casa. Todo para sostener a la hija prodigio que ya no brillaba. Una noche, mientras revisaba mis redes, vi una publicación. Era una foto de Daniel. Sonreía frente a una casa nueva. Suya. Me congelé. La publicación tenía decenas de comentarios. Felicitaciones, aplausos, orgullo. Mi hijo, el que nunca fue brillante, había logrado más de lo que yo podía imaginar. Sin ayuda. Sin nosotros. Necesitaba saber más. Pregunté a una sobrina. Ella me dio una pista. Supe en qué zona vivía. Fui a buscarlo. Toqué la puerta sin saber qué iba a decir. Cuando abrió, me tomó varios segundos reconocerlo. Estaba más grande. Más maduro.
Tenía los ojos de su padre, pero ya no la ternura de antes. ¿Qué haces aquí? Me dijo, seco. Solo quería hablar. Ver cómo estás. Después de 5 años, intenté suavizarlo. Le hablé de Camila. Le conté lo mal que estaba. Lo mucho que la necesitábamos. Él no dijo nada durante un rato. Luego preguntó, ¿viniste por mí o por ella? No supe qué decir. Y entonces explotó. Siempre fue por ella. Hasta cuando no estaba, todo seguía siendo sobre Camila. ¿Ahora quieres que la salve? Después de todo lo que me negaron a mí, me echó. Me cerró la puerta en la cara otra vez. Y yo, aún convencida de que podía arreglarlo, volví. Con su padre. No porque creyera que iba a ser diferente. Volví porque, en el fondo, necesitaba aferrarme a algo. A cualquier posibilidad de redención. A una fantasía donde mi hijo, pese a todo lo que había vivido, todavía tuviera algo de cariño por su madre. Mi esposo no quería venir. Dijo que ya habíamos sido lo suficientemente humillados. Pero lo convencí. Le dije que esta vez hablaríamos los dos. Que Daniel nos vería como familia. Que entendería que no era un pedido egoísta, sino un acto desesperado. Preparé una bolsa con pan dulce, su favorito cuando era niño. También llevé un termo con café, como si un gesto simple pudiera deshacer años de dolor. No sé por qué pensé que los recuerdos dulces podían borrar las cicatrices amargas. Tocamos la puerta. Pasaron segundos y cuando abrió, su expresión era un espejo de la última vez. Frialdad. Cansancio. Ese brillo endurecido de alguien que ya no quiere saber nada. ¿Otra vez ustedes? Daniel, por favor, empecé. Solo queremos hablar, dijo su padre. Ya hablaron. Ya se supieron todo. ¿Qué más quieren? Nos dejó pasar con desgano. Esta vez no dijo que no. Esta vez nos dejó entrar, pero no por bondad. Lo hizo por curiosidad. O tal vez por hartazgo. Nos sentamos. Él permaneció de pie. Hablamos. Al menos lo intentamos. Le contamos cómo estaba Camila. Que había dejado de estudiar. Que salía todas las noches. Que no sabíamos cómo ayudarla. Que necesitábamos apoyo financiero solo por un tiempo. Que él era exitoso ahora. Que podría marcar la diferencia. Yo hablé con el corazón en la garganta. Su padre, con los nudillos blancos de apretar los puños. Daniel nos escuchó en silencio. Cada palabra parecía pesarle. Hasta que preguntó, casi susurrando, ¿por qué siguen viniendo? ¿Solo cuando la necesitan a ella? No es eso. Dije, sin pensar. Es que eres su hermano. ¿Y ella fue mi hermana cuando ustedes me negaron la universidad? Mi esposo intentó mediar. Decir que la situación nos había superado, que no era tan simple. Pero Daniel ya no nos escuchaba. Se levantó de golpe. Golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Saben qué? Ustedes no cambian. No lo van a hacer nunca. Daniel, por favor, solo escucha. No. Escúchenme ustedes. Nos quedamos callados. ¿Quieren saber cómo pagué mi universidad? Con 3 trabajos. Con préstamos que aún estoy pagando. Con noches enteras sin dormir porque tenía que estudiar y trabajar y vivir solo. Y aún así, lo hice. No porque ustedes creyeran en mí. Lo hice porque me cansé de esperar que algún día lo hicieran. Yo lloraba. Pero no sirvió de nada. Ahora que la niña de oro se rompió, vienen a ver si el hijo desechado puede arreglarla. Pues no. No soy su mecánico. No soy su redentor. No soy su puta herramienta de redención emocional. Se giró hacia su teléfono. Lárguense. O llamo a la policía. Daniel, solo estamos en la acera. No estamos en tu casa. Solo queremos. Llamo igual. Y lo hizo. Y cuando la policía llegó, nos miraron con lástima. Nos pidieron amablemente que nos retiráramos. Dijeron que no habíamos cometido delito, pero que debíamos evitar el contacto si la otra parte lo solicitaba. Volvimos a casa rotos. Ni una palabra en el auto. Horas después, explotó todo. Daniel publicó un post. No uno como antes. Este era más largo.
Más detallado. Más brutal. Contó todo. Con fechas. Con anécdotas. Con capturas. Lo que dijimos. Lo que hicimos. Lo que él sintió durante años. Esta es la historia de cómo mis padres sacrificaron mi futuro por una hija brillante que hoy no puede ni sostenerse de pie. Y aún así, me piden que la salve. El post se hizo viral. Gente que no conozco empezó a comentar. A compartir. A insultarme. Mis hermanas me llamaron llorando. Me dijeron que cómo pude hacerle eso a Daniel. Primos. Tíos, viejos amigos, todos enviándome mensajes de odio. ¡Qué asco de madre! Ojalá te quedes sola. Una hija favorita no vale la pena si pierdes al resto. Y Camila. Camila leyó el post y se rió. Dramático, pero bien escrito. Dijo encogiéndose de hombros. Igual es su versión. Mi esposo estalló. Ya basta. Gritó. No pienso seguir manteniéndola. O se va ella o me voy yo. Intenté calmarlo, pero no pude. Y tú, me dijo, mirándome con una furia que no le conocía. Si la sigues eligiendo, entonces vete con ella. Yo me quedé sin palabras. Por primera vez, no supe a quién mirar. Mi familia se estaba desmoronando. Otra vez. Pero esta vez, no iba a haber marcha atrás. No iba a verla. Lo supe desde el momento en que Daniel llamó a la policía. Desde el tono de su voz. Desde el modo en que ni siquiera pronunció mamá. Esa palabra ya no me pertenece. Mi esposo y yo volvimos a casa en silencio. No dijimos nada en el auto. Ni siquiera nos miramos. Era como si hubiéramos salido de un funeral del que nosotros mismos habíamos sido los asesinos y las víctimas. Y, de alguna forma, lo fuimos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, sola, con el celular en la mano, actualizando el post de Daniel una y otra vez. Ya no era solo él escribiendo. Ahora eran sus amigos, sus colegas, gente que lo felicitaba por su valentía, que compartía sus propias historias de abandono emocional, que nos llamaba monstruos sin pestañear. Alguien comentó. Ojalá que esos padres mueran sabiendo que arruinaron a alguien que pudo haber sido increíble. No sé por qué, pero le di me gusta. Tal vez porque sentí que lo merecía. A la mañana siguiente, Camila bajó a la cocina como si nada hubiese pasado. Despeinada. Bostezando, con su celular en la mano. ¿Qué hay de desayuno? Le serví en silencio. Mi esposo ni siquiera la miró. Cuando ella vio nuestras caras, preguntó. ¿Qué pasa ahora? Le dije que su hermano había hecho público todo. Que todos sabían. Que habíamos perdido amigos. Que sus tíos estaban furiosos. Que la familia entera nos había dado la espalda. Ella rió. ¿Y qué esperan? ¿Qué me sienta? ¿Culpable? Él siempre fue sensible. Ustedes se dejaron llevar por eso. Mi esposo golpeó la mesa. Fue la primera vez que la enfrentó con esa rabia contenida. ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Tú crees que nos vamos a seguir endeudando por alguien que ni siquiera siente culpa? Entonces, no lo hagan, respondió, encogiéndose de hombros. Nadie les pidió que hipotecaran la casa. Eso fue decisión de ustedes. No dije nada. Porque, aunque suene horrible, no podía dejar de pensar que tenía razón. Fui yo. Fui yo quien decidió. Fui yo quien eligió. Fui yo quien la empujó hacia un trono que nunca pidió y que tampoco supo sostener. Ese día, mi esposo me dijo que estaba harto. Que no quería seguir viviendo con ella. Que si yo pensaba defenderla, me fuera con ella. No contesté. No porque quisiera quedarme, sino porque no tenía a dónde ir. Ni a quién acudir. La casa se volvió un campo minado. Camila salía cada noche sin dar explicaciones. Mi esposo apenas comía. Y yo, flotaba entre ambos como un fantasma sin tumba. Ni madre de uno, ni esposa del otro. Solo la figura gris que los había condenado a todos. Unos días después, Camila desapareció. No dejó nota. Ni mensaje. Ni rastro. Al principio me preocupé. Llamé a sus conocidos. Intenté localizar su celular. Fui a los bares donde solía ir. Pero nada. Solo un vacío brutal. No volvió.
Y, en el fondo, sentí alivio. Un alivio sucio, culpable, pero real. Porque su ausencia dolía menos que su indiferencia. Me encerré en casa por semanas. Sin ver a nadie. Sin hablar. Solo mirando viejas fotos. Volviendo a las grabaciones de cumpleaños. Escuchando la voz de Daniel cuando aún era niño. Mamá, mira mi dragón. Este lanzafuego de verdad. Y yo, en la grabación, le contesto sin mirar. Después, Daniel. Ahora no. Camila está por presentar su experimento. Rebobiné esa parte al menos 30 veces. Y lloré. Lloré como nunca. Porque ese después, nunca llegó. Quería escribirle. A él. Solo una vez más. No para pedirle ayuda. No para hablar de Camila. Solo para decirle lo que no supe decir en los años que importaban. Que lo amaba. Que siempre lo amé. Pero que no supe demostrarlo. Escribí el mensaje muchas veces. Lo borré otras tantas. Cada palabra sonaba insuficiente. Cada frase me traicionaba. Y, en el fondo, sentía que no tenía derecho a tocar su paz ahora que finalmente la había construido sin mí. Una noche, me miré al espejo y dije en voz alta. ¿Fui una mala madre? Y lo supe. Sí, lo fui. No por amar más a Camila. Sino por no aprender a amar a Daniel como necesitaba. Por confundir inteligencia con valor. Por medir la vida de mis hijos con la vara del éxito y no con la del afecto. Y ahora, que no tengo a ninguno, lo único que me queda es este arrepentimiento. Este hueco.